Caramba. Como cada sesión, chicos, me gustaría preguntarles de estos 3 pilares de la empleabilidad, que ya hemos hablado mucho de ellos. Platíquenme con este tema de cómo enfrentar una entrevista online. ¿Qué pilares vamos a impactar el día de hoy? Creencias. Creencias. Sí. Todos, los 3. Yo considero que los 3 también. Los 3 los vamos a impactar, porque al hablar de una entrevista online, evidentemente voy a hablar de mi soft skills, de mi experiencia, pero acuérdense el poder que tienen las falsas creencias y las emociones a la hora de hacer una entrevista. Y vamos a hablar de algunos casos que hemos podido identificar de cómo en procesos de entrevista la parte de las emociones, la parte de las falsas creencias impactan de manera no siempre positiva. ¿Ok? Vamos a hablar de eso, por supuesto, y por supuesto que si hablamos de comunicación, hoy vamos a hablar mucho del tema de comunicación verbal y del tema de comunicación no verbal. Vamos a impactar los 3, ¿ok? Entonces nos arrancamos. Ya saben que a mí siempre me gusta arrancar con una pregunta para ustedes, que los haga un poquito reflexionar. Si yo les preguntara, chicos, real, del 1 al 5, donde 5 es muy preparado. ¿Qué tan preparados realmente estamos para enfrentar una entrevista online? Del 1 al 5, ¿cómo me evalúo? Los escucho. Yo creo que yo estoy ahorita en un 4, después de las experiencias que he tenido y las pláticas que hemos tenido. Me siento preparado, pero todos los días hay algo nuevo que aprender, hay algo que experimentar, hay que conocer y eso es sumamente importante irlo adquiriendo para un futuro. Ok, bien, Javier. Y mira, que tú has trabajado mucho. Tú te has estado preparando desde hace algunos meses mucho, Javier. Y me dices 4 y no 5. Fíjense qué importante. ¿Quién más? Gracias, Javier. ¿Quién más? Del 1 al 5, ¿qué tan preparados estamos hoy para enfrentar una entrevista online o virtual? Yo, Leti. Fran. Fran. 4 también. 4. Todavía me pongo nervioso todavía. Pero Bien. sí he mejorado mucho. Perfecto. Y acuérdate, Sí. como dicen los actores, ¿eh? Sí. Cada día que salgo al escenario, tiemblo como si fuera el primer día. Así es, el miedo al escenario. Así es. Una realidad. Muy bien, Frank. ¿Quién más? Yo, Leti, un 3. Un 3. Ok, vamos bajando. Bien, Sol. Bien. Qué bueno que te atreves a decir un 3. Todavía me falta. Tengo que seguir trabajando. Okay, voy a escuchar a más personas. Creo que enfrentarme a la entrevista online no es tanto el problema como la respuesta a las preguntas. A realmente conocer, a desarrollar esa parte que es donde estoy batallando todavía, conociéndome, viendo, analizando. Ok. Eso es lo que me falta. Ok, bien, Sol. ¿Quién más? Yo, Leti, Nash, pues, yo considero entre un 2 y un 2.5. He tenido entrevistas online, pero ya con tus webinars y trabajando un poquito contigo me puedo dar cuenta de los errores que he cometido, ¿no? Entonces Ok. me falta. Te falta. Sí. ¿Alguien? Perdóname, discúlpame, Nash. No, adelante. ¿Alguien me puede decir, Leti, real, me da pavor? ¿Hay alguien del grupo que realmente diga, yo estoy en el 1? ¿Nadie? Yo creo que son tímidos, porque muchos estamos en el 1 o en el 2. ¿Y por qué estamos en el 1 y en el 2? Venga, Germán. Buenas tardes, pues miren, yo soy nuevo, apenas es mi primer webinar. Bienvenido. Y pues yo efectivamente puedo decir que estoy en el 1 porque apenas empiezo.
He tenido un par y pues como a todos nos ganan los nervios, la ansiedad de querer quedar bien, dar las respuestas que en su momento los entrevistadores quisieran escuchar. Entonces, pues llega un momento que sí, la traición de los nervios y pues yo digo, es mi primer webinar, yo sí estaría pues prácticamente en el 1, ¿no? Se vale y te agradezco mucho que lo menciones y espero de verdad que esta webinar te deje algo muy positivo y que te vuelva a ver el jueves, ¿vale? Gracias por conectarte. A ver, chicos, el que yo esté en el 1, en el 2, en el 3, ¿es normal? ¿Qué opinan? ¿Por qué? ¿Por qué causa tanta ansiedad? De entrada, per se, la entrevista. Ya, hablar de una entrevista es ya entrar a un esquema en donde me van a estar preguntando y en automático el candidato comienza a tener temor, ansiedad. Es normal y hemos hablado en otros webinars del tema de las emociones. Es normal esta subida y bajada, esta montaña rusa que ustedes me han escuchado mencionar mucho de las emociones, del temor, del miedo, de la ansiedad, de esta necesidad que yo tengo de que mis respuestas agraden, que mis respuestas sean correctas y que el reclutador yo pueda hacer un buen engagement, que yo pueda hacer un buen rapport. ¿Es normal? Claro que es normal. Nadie o difícilmente alguien me ha podido decir, yo estoy al 100% preparado para una entrevista. Primero, no hay que olvidar que esto de las entrevistas online tienen muy poco tiempo. Realmente nosotros los reclutadores, los headhunters, hacíamos entrevistas presenciales. Yo sé de algunos headhunters que no hacen presenciales, pero eso es otro boleto, ¿ok? Esa es otra historia, pero generalmente veníamos de una historia en donde las entrevistas eran presenciales, en donde ustedes como candidatos sí tenían como también este feeling, este poder de medir un poco al reclutador, de por lo menos ir viendo un poco de la empresa y ver un poquito de la recepción y ver un poquito, sentir un poquito a la empresa y sentir un poquito al reclutador. Y para nosotros, los quienes nos dedicamos a esto, también ha sido un cambio muy brusco, muy fuerte, en donde yo antes decía, por favor, haz contacto visual, y ahora digo, por lo que más quieras, haz contacto virtual. Ya no es visual, porque no es cierto que yo te estoy viendo, no es cierto que estoy viendo una cámara. O sea, hoy todo esto ha cambiado y esto nos genera ansiedad a todos. Realmente, yo no sé si un candidato esté a un nivel perfecto para enfrentar una entrevista. Y yo creo que no. Porque si lo estuviera, tendría éxito en esa entrevista y ya estuviera trabajando. ¿Sí me explico? Siempre, como dijo Javier, hay algo que aprender. Pero hoy, hace un momento yo les mencionaba que las entrevistas virtuales, las entrevistas online, ya van de salida. Porque hoy la tendencia, y vamos a preparar una webinar de este tema el próximo mes, se los prometo, hoy la tendencia son las entrevistas cibernéticas. Entonces, ojo con lo que estoy diciendo. Si yo creo que yo estoy en 3 en una entrevista online, ¿cómo va a ser una entrevista en donde yo no le voy a ver la cara a nadie? En donde va a haber una máquina y un mugre reloj, perdón por la expresión, pero cómo estresa este reloj, un segundero que va avanzando y lo estoy viendo. Y me está diciendo, te queda 1 minuto, te queda 30 segundos, y si contestaste bien en un lapso de 2 minutos, maravilloso. Y si no, la que sigue. O que me avienten una pregunta y yo tenga en ese momento que escribir, ¿no? Y me digan, tienes 10 minutos, tienes tanto tiempo para contestar. No contestaste, mala tarde por ti. Te ganaron los nervios, mala tarde por ti. Porque el sistema avanzó. Y entonces aquí les soy franca, yo ya no sé qué les voy a decir, porque
Pues yo decía, insisto, haz contacto visual. Después digo, haz contacto virtual. Y a la máquina, ¿qué tipo de contacto vamos a tener? No hay contacto. Y esto está más complicado. Hoy podemos sentirnos, y lo pongo entre comillas, un poquito afortunados porque son todavía pocas las empresas que están haciendo este tipo de entrevistas. Pero la realidad es que esa es la tendencia, y yo lo mencionaba hace unas sesiones. Yo no sé si quienes nos dedicamos a hacer entrevistas, cómo vaya a cambiar nuestro trabajo y si es que vamos a poder seguir trabajando haciendo entrevistas. No lo sé, porque los trabajos están cambiando. Entonces, ojo, esto nos obliga no solo a aprender como lo vimos, perdón, la semana anterior con los 2 temas que dimos de Learning Ability, de aprender. Hoy nos obliga a prepararnos cada día más en los procesos de entrevista y también nos obliga a controlar nuestros niveles de ansiedad, a controlar en la medida de lo posible estos nervios que nos generan las famosas preguntas difíciles o ya cualquier pregunta. Esta ansiedad que me genera per se el hablar con una máquina. Esa es la tendencia y yo no dudaría, así como estoy viendo que se mueven las cosas, no dudaría que al final de este año muchas de las empresas que ustedes hoy los están entrevistando tengan estos sistemas. Yo se los dije la semana pasada, hoy las organizaciones que van a poder sobrevivir son aquellas que tecnológicamente están haciendo inversión de dinero. Las que no hagan inversión de dinero, perdón, no lo van a hacer. Les comento brevemente, yo doy clases en un diplomado y ayer precisamente di el módulo de recursos humanos y yo les decía justo eso, que este diplomado es para la industria restaurantera y la industria restaurantera, muchos han invertido en temas de tecnología, pero muchos no. Muchos restaurantes no tienen los recursos para invertir en este tema de tecnología y yo lo que les decía es, o lo hacen o de verdad no van a tener futuro. Esa es una realidad. Y no nada más la industria restaurantera. Cualquier industria que no lo haga, ese va a ser su futuro. No lo dice Leti Moyo, lo dicen los expertos que saben de todas estas cosas. Entonces, ¿qué es una entrevista online? Por supuesto, el mundo ha cambiado. El COVID y todo lo que hemos estado viviendo en los últimos meses ha hecho que evolucione todos los procesos y recursos humanos también ha tenido que cambiar. Recursos humanos es de las áreas que más han tenido que invertir en temas de tecnología. Entonces, hoy las entrevistas, muchas de ellas sí son online, afortunadamente. Pero afortunadamente también podemos compartir con ustedes algunos tips, algunas recomendaciones que les pueden servir a la hora de enfrentar alguna entrevista online. Todo ha cambiado y yo insisto, seguirá cambiando y va a cambiar aún más. Vamos a ver 6, aunque yo hace rato que estaba revisando la presentación, se me ocurrió un séptimo tip para ustedes el día de hoy. Entonces yo dije, no, lo tengo que meter porque es crítico, indispensable y necesario. Entonces, en realidad vamos a ver 7 tips que les pueden ayudar para enfrentar una entrevista online. Y la primera es, el yo digital sí importa. ¿A qué me refiero con el yo digital? Es todo lo que ustedes hagan de manera digital. Todo lo que ustedes tengan, por ejemplo, en LinkedIn y su currículum. Todo el contenido, la estructura de ese contenido y cómo se muevan ustedes dentro de las redes sociales es muy importante. Hace unos días les comparto brevemente una anécdota vivida por una gran amiga mía. Su hijo hizo una solicitud para una embajada, una solicitud de empleo. La embajada decide investigarlo en sus redes sociales. Algo encontraron en una red social, alguna parranda, qué sé yo, no sé.
yo no estoy en el Facebook de este chico, pero algo encontraron. Y la respuesta y el feedback que le dieron fue, cuida tus redes sociales. No te voy a contratar por lo que encontramos en tus redes sociales. Entonces, tienen que tener mucho cuidado en todo lo que ustedes tienen en sus redes sociales. En LinkedIn, por ejemplo, hay muchas cosas que hacemos de manera incorrecta. Hay muchos graves errores que la gente cometemos sin darnos cuenta o que no le damos importancia y son sumamente importantes. Por ejemplo, nombre real. Me llamo José Antonio, pero me gusta que me digan Pepe. Y me pongo Pepe o me pongo un nombre diferente o yo he encontrado nombres que no existen porque la gente se los pone porque así le gusta llamarse. LinkedIn no es su Facebook. LinkedIn es una red profesional que de verdad, chicos, ustedes no tienen idea de cuántos directores generales revisan los LinkedIn para validar el currículum que a mí me llegó. Y si entre este currículum y el LinkedIn hay inconsistencias, no los contratan. ¿Y por qué no los contratan? Porque simplemente para ellos pudiese ser que estén fingiendo, mintiendo o no son lo suficientemente cuidadosos para tener en cuenta estos detalles. Entonces, todo lo que ustedes pongan en sus redes sociales les va a impactar de manera positiva o de manera negativa. Yo veo que mucha gente en LinkedIn publica cosas de temas políticos. No lo hagan. No sabemos la opinión personal de quien me pueda entrevistar. Yo no sé de qué manera pueda impactar positiva o negativamente este comentario. No es una red para hacer política. No es una red para quejarme de las cosas. Es una red de networking. Deben de tener mucho cuidado. Entonces, señores, utilicen el nombre real. Y debemos de poner una fotografía profesional. He visto perfiles de LinkedIn donde, por ejemplo, tienen fotografías de una fiesta, algunos jóvenes de alguna parranda, algunas fotografías con mascota, digo, perdón, a lo mejor para una empresa que se dedica o una asociación que se dedica a cuidar o no sé, a recoger perritos de la calle, pues es que yo vea una fotografía con un perrito, me va a parecer importante, pero generalmente no es así. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado con lo que publican. El yo digital, para que ustedes lleguen a una entrevista, sí importa, e importa mucho. Por favor, se les puede caer un proceso por un error en su red social. Hay que tener un solo perfil. Hay que tener mucho cuidado si, por ejemplo, yo tengo, voy contigo, Nayeli, déjame terminar la idea, por favor. Si yo tuve un LinkedIn y este LinkedIn, por alguna razón, ya no tengo el acceso, sé que hay mucha gente que le han saboteado su cuenta, ¿no? Hay que procurar eliminar esas cuentas, hay que procurar en la medida de lo posible, pero de verdad no recomiendo que se tengan dos cuentas. Genera mucha desconfianza en los ejecutivos y en la gente de recursos humanos cuando yo veo que tiene dos cuentas y las dos son diferentes. ¿Me está mintiendo? ¿Cuál es la verdad? Ojo con esos detalles, ¿ok? Hay que generar una muy buena impresión siempre en lo que yo pongo en mis redes, en lo que yo pongo en mi LinkedIn y en lo que pongo en mi currículum. Pero para mí hay dos cosas muy importantes que siempre les digo. Uno, no mientan. Nunca intenten resaltar cosas que no hicieron o venderse en función de las mentiras. Yo sé que probablemente algunas personas les pueden decir, mira, tú di que sí lo sabes,
Tú ponle que sí lo sabes o que sí lo hiciste y ya después averiguas o ya después aprendes. Nunca lo hagan. Todas las industrias, por muy grandes que sean, terminan siendo muy pequeñas. Y ustedes no saben en qué momento se pueden encontrar con alguien que les conoce, o se pueden encontrar con una referencia, o se pueden encontrar mil situaciones en donde ustedes puedan quedar evidenciados. La mentira en los procesos de reclutamiento no se justifican y no se disculpan. Es muerte súbita en automático. Véndete como un profesional. Recuerden que esto ya lo vimos en una webinar anterior. La entrevista es un proceso comercial. Se tienen que vender como todos unos profesionales que son. No olviden que están en una entrevista, aun cuando sea virtual. Nayeli, te escucho. Yo tengo una duda, Leti, respecto a la congruencia que debe de existir entre LinkedIn y nuestro CV. En alguna webinar y he escuchado diversos comentarios, no solo en las webinars contigo, nos han mencionado, nos han recomendado ajustar el CV de acuerdo a la compañía o a la entrevista. Pero esto no se podría de repente tomar como una incongruencia respecto al perfil de LinkedIn, o cómo es ese CV a la medida. Tienes toda la razón. Yo incluso les he dicho, ajusta tu CV a la vacante o pon palabras claves. Ojo, no es que lo cambies, es que tienes que ajustar a través de palabras claves lo que tú estás haciendo en tu CV. ¿Me explico? Pero el contenido, la naturaleza de tus funciones y de tu puesto no tiene que cambiar. Yo he visto currículums en donde en LinkedIn dice un puesto y de repente en el currículum dice una posición completamente diferente o las fechas. Las fechas no coinciden. El nombre de la empresa en un periodo de tiempo determinado no coinciden, porque muchas personas piensan que si yo estuve 3 meses en una empresa, pues mejor lo quito. Pero ¿qué crees? Hay momentos en que sí lo pongo y hay otros momentos en donde mejor lo quito. ¿Sí me explicó? Estos cambios radicales son los que no se recomiendan. Adapta tu currículum, por supuesto. Incluye palabras claves, por supuesto. Yo se los dije en una webinar anterior. Los reclutadores no leemos un currículum. No hay tiempo. No hay Oye, forma. perdón, ¿y ese ajuste sería en el objetivo? En todo. Ok. En todo. En todo. Palabras claves van en todo. Así como en tu LinkedIn hay palabras claves en todo, en tu currículum también es en todo. Por aquí alguien pone, Leti, ¿qué tan conveniente es revisar el perfil de LinkedIn de los entrevistadores? Excelente tu pregunta. Depende. Yo recomiendo, si lo puede hacer alguien por ti, sería, voy contigo, Silvia, mucho mejor. Yo no sé, no sabemos si la persona entra a ver su LinkedIn, si ya la estás buscando, si ya la contactaste, no sabemos cómo lo puede interpretar. No te arriesgues. Yo te diría, ¿es bueno revisar el LinkedIn de las personas que me van a entrevistar? Claro que sí, hazlo. Revísalo. Quienes trabajan conmigo las sesiones de coaching, trabajamos el tema de comunicación a través del modelo Herman. Podemos identificar muchas cosas de quien me va a entrevistar en su LinkedIn, por supuesto, pero a lo mejor puedes entrar a través de otra persona. Espero haber contestado tu pregunta, Yoretti Vargas. ¿Ok? Silvia, te escucho. Hola, Leti, ¿qué tal? Mucho gusto. Buenas tardes. Es mi primera vez en un webinar contigo. Bienvenida. Muchas gracias y estoy muy contenta y muy interesada. Volviendo al tema de los cambios en el currículum, mi pregunta es, yo soy asistente ejecutiva bilingüe. Muy pocas veces cambia, según yo, desde mi punto de vista, cuando me postulo para las empresas, porque normalmente este puesto pues son
las mismas actividades, aunque sea para diferentes giros. Tu recomendación en este caso es que lo deje tal cual, o yo también tengo que hacer estos cambios, pero pues no, la verdad es que nunca lo he aplicado, me ha funcionado muy bien así hasta este momento, pero sí tengo esa duda y tocando el tema, pues quisiera aclarar. Bueno, si tú me puedes ayudar con esta duda. Claro, Silvia, depende. ¿De qué va a depender? Del perfil que te estén pidiendo. Si tú ves que el perfil que te están solicitando, tú lo estás proyectando en tu currículum, no lo cambies. Si tú ves que las palabras claves que tú estás proyectando en tu currículum son las mismas del perfil solicitado, no lo cambies. Hay posiciones, y Silvia, no nada más es tu posición, hay muchas posiciones que son muy genéricas, que aparentemente no cambian, pero cada organización sí tiene variantes en todos los puestos. Entonces, ahí yo lo que te recomiendo es que hagas un análisis profundo del perfil que te están pidiendo versus tu propio perfil. Y la compañía. Las compañías son diferentes. Hay ciertas características de la compañía que están incluidas en el perfil, temas de cultura. Si tú quieres proyectarte de manera diferente, una de las recomendaciones y de los cambios que se están generando es justo eso. Adapta, matiza tu currículum sin mentir, utilizando esas palabras claves que encuentras en el perfil. ¿Me expliqué? Sí, totalmente correcto. Muchas gracias, Leti. Nacheli, ¿levantaste la mano? ¿No? Sí, Leti. Ok. Perdón, sí. Pero ya me olvidó la pregunta. Ok. No, perdóname, no, ya recordé. Aunado a lo de revisar los perfiles de quien nos entrevista. Yo tengo la costumbre de sí revisar, pero ya cuando serían mis jefes directos, o hablando en el sentido de que sería mi líder. Hay ocasiones en que lo hago con plena visibilidad del perfil de LinkedIn, perdón, y hay otras en que prefiero mantenerme oculto, porque pues, hay opciones para modificar esa parte en el perfil. Pero tu recomendación seguiría siendo la misma, o sea, Yo no conozco a la persona a la que voy a revisar. Yo no la conozco. Y como yo no quiero correr riesgos, si lo puedo hacer de manera oculta, hazlo de manera oculta. Yo no sé cómo lo voy a tomar. Ya me está revisando esta persona. He tenido comentarios de clientes que me dicen, yo entro a mi sistema y ya me está revisando. Es más, ya le habló a alguien que me conoce y ya le dijo que voy a entrevistarme con él. No sé cómo la persona lo tome. ¿Vale la pena que me arriesgue? No lo sé. ¿Sí me explicó? No sé y no puedo suponer, yo no puedo suponer lo que la persona va a suponer. Y como no lo sé, no sé si quiera correr ese riesgo, si valga la pena. ¿Sí me expliqué? Hay de todo en este jardín. sí, Hay gente gracias. que le importe y hay gente que no se dé cuenta. No lo sé. ¿Me expliqué? ¿Qué quiero proyectar? Esa sería la pregunta que te tendrías que hacer. ¿Ok? 2, para una entrevista online hay que cuidar la imagen y tu entorno. Y cuando hablo del entorno, es importante que no olvidemos que aun cuando la entrevista sea online y que la podamos tomar desde la comodidad de casa, porque estamos todos, en su gran mayoría, en casa, es muy importante que no perdamos de vista que al final del camino es una entrevista de trabajo. Y tengo que seguir cuidando ciertos detalles que pueden proyectar mi imagen. Por ejemplo, ¿qué pasaría si detrás de mí hay una cortina del baño? Y perdón que lo diga tan de manera burda. Y parece meme, pero no lo es. Atrás se observa una cortina de baño, además desgarrada, o se observa una cortina de una ventana con los ganchitos sueltos, o se observa, ojo con lo que voy a decir,
y perdón, me pasó en una entrevista no tiene mucho tiempo, que la verdad me impactó y yo soy sumamente respetuosa de las creencias y de todo lo que la gente pueda pensar, pero de repente vi una calavera de este tamaño colgada en la pared, que cuando la vi, yo dije, ah, caray, y me puse a pensar, ¿qué piensa el candidato como para decidir que ese es el lugar de la imagen que quiere proyectar? Todo hay un para qué y todo tiene un porqué y lo vimos en la sesión anterior. ¿Por qué quiere proyectarme una calavera que de verdad, con todo respeto, me impactó y debo de confesar que hasta como sentí un poquito escalofrío, como que, ah, caray, qué chistoso, qué raro. Entonces, todo lo que yo pueda proyectar, todo lo que se pueda ver en esta entrevista, habla. Luego, entonces, tengo que tener mucho cuidado. No porque yo esté en mi casa, voy a descuidar o voy a permitir que pasen por aquí o voy a permitir y yo voy a estarme moviendo. No, tengo que tener mucho más cuidado que en una entrevista presencial. Al final voy contigo, Ana. Al final, no olviden que es una entrevista de trabajo, que se están jugando la posibilidad de continuar en un proceso por un detalle. Te escucho, Ana. Leti, es que yo sí creo que es muy importante, no solo para la entrevista, sino para todas las interacciones digitales, porque hoy tenemos muchas interacciones digitales, cursos, capacitaciones, reuniones inclusive con amigos, reuniones profesionales, digamos, de compañeros de trabajo, de jefes, siempre ver cuál es la imagen que hay detrás de nosotros, cuál es la luz, porque también es muy incómodo cuando uno habla con una persona y está contra luz y se ve absolutamente oscuro, o sea, no le alcanzas a ver el rostro. Creo que esos detalles sí hay que cuidarlos en las interacciones digitales. Siempre hablamos que el face to face es, digamos, una forma de interactuar, pero cuando hacemos interacciones digitales, ese entorno en el cual estamos haciendo la interacción también hace parte de lo que refleja hacia las otras personas. No necesariamente porque sea una entrevista, pues debe uno hacer que todo esté perfecto. Creo que también en todas las interacciones es muy importante. Así es. Y no vamos a garantizar todos los detalles, ¿eh? ¿Cuántas veces nos ha pasado que estamos en una entrevista y de repente pasa este micrófono por la calle o el perro está ladrando? Digo, quienes tenemos perro en casa, y ustedes saben que a mí me ha pasado en algunas webinars o en algunas sesiones de coaching donde tengo que voltear y decir, cállate, Loki. O sea, no le voy a decir al perro, perdón, sí está muy educadito, pero el perro no entiende que estoy trabajando y que o sea, el perro ladró, punto, ¿no? Hay ciertos detalles de los cuales a lo mejor no tenemos tanto control, como bien lo dice Ana, pero sí tenemos que cuidar mucho el entorno porque no sé el impacto que mi entorno genere en la otra persona. Y nuevamente la pregunta es, ¿me quiero arriesgar? No lo sé. Y la pregunta para mí es mucho más profunda. ¿Qué le hace suponer a esa persona que este es el mejor lugar y que esto es lo que quiere proyectar? Imagínense, con todo el respeto, insisto, por favor no me vayan a malinterpretar, muy respetuosa de todas las creencias, pero cuando yo veo esta calaca tan grande y tan llamativa, yo no sabía si mirar al candidato o mirar la calaca, porque yo hasta decía, ¿me está mirando esta calaca o qué le pasa? Ya en mi mente ya no estoy centrada necesariamente en el candidato, ya estoy centrada en el entorno de ese candidato. Y esto es lo que hay que evitar, ¿ok? Hay muchas otras cosas. Recuerden, y esto es súper importante, en todas las interacciones que hagamos con las personas, hay 90 segundos. Los especialistas de comunicación no verbal han determinado que tenemos 90 segundos que son críticos. Un reclutador
en una entrevista virtual, en una entrevista presencial o en cualquier interacción, yo veo a la persona y en 90 segundos yo ya tengo una imagen de esa persona. Entonces, al inicio, imagínense ustedes, abren su cámara y se encuentran una cortina, una puerta rota, de verdad, literal. O en esta parte de aquí ya me tocó una cocina con los trastes sucios, ¿no? Y todo hecho un relajo. Cuiden esos detalles, porque estos 90 segundos suele ocurrir que es muy difícil que yo logre cambiar esa imagen. Y perdón, aunque sea virtual, la imagen cuenta. Hay que causar en la medida de lo posible una buena impresión. Y ojo, porque me acaba de ocurrir con un candidato que se presentó a una entrevista de una vacante que tengo, se presentó a una entrevista virtual y se presentó con una playera, yo sé que acaba de pasar el Super Bowl, muy respetable, pero no olviden que están frente a un ejecutivo de una empresa y no olviden que la imagen vende. No te puedes presentar con un jersey, con una playera de tu equipo favorito al cual le vas en el Super Bowl. Ponte por lo menos una camisita, caballeros. Ponte por lo menos un suétercito, una blusita. Nosotras las mujeres. ¿Sí me explico? Son detalles importantes. El que sea virtual no significa que me voy a agarrar nada más el cabello. Chicas, por Dios, no lo hagan, ¿no? Maquíllense, pónganse lindas. A lo mejor no me pongo la zapatilla alta, pero sí me tengo que arreglar incluso psicológicamente. Se dice que si me voy a presentar una entrevista virtual, para hacer hay que parecer. Y los especialistas recomiendan incluso vestirnos completos para sentirnos de verdad en un ámbito profesional. Insisto, yo no me voy a poner unas zapatillas como las que suelo usar, no quiero. Pero sí me voy a poner unos zapatos de vestir, pero sí me voy a poner un pantalón de vestir. Sí me voy a quitar la pijama. Por Dios, me voy a quitar la pijama. Hay que tener mucho cuidado en esta parte. Insisto, el que sea en mi casa y el que sea virtual no significa que voy a aparecer en pijama. No significa que la peinada no sea importante, que la maquillada no sea importante. Chicas, pónganse rímel por lo menos. Un poquito de brillito en los labios. Ayúdense. De verdad, ayúdense. He visto unas entrevistas que yo digo, oh my God, oh my God. Si así te vendes, ¿cómo se lo hace en la vida real? Perdón, ¿ok? Ya lo mencioné, el espacio ordenado, despejado, claro. Lo más ordenado que se pueda. No se trata, chicos, ojo, yo sé que Zoom puede tener fondos virtuales y algunos de ustedes los podrán utilizar. Los fondos virtuales tienen un grave problema. De repente con los movimientos se distorsiona la imagen de la cara. ¿Eso quieren proyectar? No pasa nada, aquí hay una pared blanca, un cuadro, de repente estoy en otro punto de mi casa, de repente estoy en otro punto, no pasa nada. Siempre y cuando, insisto, se vea orden y se proyecte algo. Lo pregunté en la sesión anterior. Si ustedes me ven aquí, estoy cómodamente, me encanta este sillón, es de mis favoritos. Estoy sentada en un sillón y atrás tengo un cuadro que me encantó desde que lo vi, me enamoró. Ustedes ya se están haciendo una imagen de mí por lo que yo les estoy proyectando. Ocurre lo mismo en una entrevista, ¿ok? Chicos, por lo que más quieran, cerciórense que tienen internet, cerciórense que el micrófono sí funciona, cerciórense que el sonido sí funciona, cerciórense que todo el equipo que tienen pila, cerciórense de todo. Es muy desagradable iniciar una entrevista virtual. Permítame. Ay, ¿dónde está? Ay, la luz, muéveme aquí el foco. No. Cuando ustedes abren su cámara, ustedes tienen que estar impecables.
Ya no hay tiempo. Tienen 90 segundos para generar una imagen. ¿Cómo lo voy a lograr? Haciendo pruebas previas. Si uso audífonos, voy a probar si a través de los audífonos se escucha bien. Hagan pruebas antes de. Eviten ser interrumpidos. Esto es sumamente importante. Avísenle a la familia, no estoy. He tenido entrevistas en donde de repente, perdón, yo sé que los niños son así y adoro a los niños. No pasa nada. Sin embargo, conmigo no pasa nada. Sin embargo, para muchas personas, el que de repente esté en una entrevista y ¡pum! De repente salta el pequeño, ¿no? De repente salta el niño a los brazos de mamá o a los brazos de papá, interrumpe el ritmo de la entrevista. Pídanle a la familia, si tienen niños pequeños, pídanle a la familia que se encargue de estos pequeños. Parecen ser cosas muy simples, no lo son. No lo son y ocurren. Entonces, por favor, eviten ser interrumpidos. No están para nadie. Céntrense en la entrevista y no interrumpan a quien les está entrevistando. ¿Ok? Insisto, parecen cosas simples, pero no lo son. 3, todo comunica. Comunicamos más con el lenguaje corporal, con la voz, con el ritmo y con el tono de nuestra voz que con nuestras palabras. ¿Alguien recuerda, y en una webinar lo vimos, cuánto valen las palabras en un proceso de comunicación? Los escucho. El 20%. ¿Cuánto? 20%. ¿Las palabras? Te fuiste muy alto. Sí. No. Te fuiste Deben ser muy como alto. el 7, yo creo, ¿no? 10%. Es el 7%. El 7% del impacto lo tiene lo que digo. El 93% de la comunicación se divide entre el lenguaje corporal y mi voz. Y mi voz tiene que ver con el ritmo y tiene que ver con el tono. Y lo he mencionado en otras webinars. No es lo mismo que yo hable así y que les diga que está muy complicada la situación y que estoy buscando empleo. Es que está bien difícil. A que yo diga, la situación está muy complicada, muy difícil. Cada día me preocupo más. Sin embargo, mi objetivo lo tengo claro y estoy buscando empleo. No es lo mismo, ¿eh? Y probablemente el mensaje que mandé sea el mismo. Más de manera virtual, tengo que cuidar mucho, aunque ustedes no lo crean y aunque piensen que es una comunicación online, sí están viendo mis movimientos. Cuidado con lo que voy a hacer. Hay ocasiones en que la entrevista solamente le veo de aquí para acá. Hay gente que se aleja mucho o que se acerca mucho y de eso va a depender cuánto movimiento se pueda observar de mi lenguaje no verbal. Mi recomendación siempre es, procura que la gente te pueda ver. Procura que la gente, mínimo del pecho hacia arriba, sí te pueda ver y cerciórate que te están viendo muy bien, que tu cámara esté muy bien ubicada para que la persona pueda ver cómo te estás comunicando. No está padre y es muy difícil ver a un candidato solamente en esta parte. No me genera confianza. Nada de confianza. Finalmente, también es verdad que en la cara tenemos muchas microexpresiones y entonces la cara comunica muchísimo. Me queda muy claro. Pero es muy importante que podamos comunicarnos. Sobre todo, insisto, si lo que más comunica es mi comunicación no verbal, mi postura, mis manos, mis gestos, mi tono, por favor, véndanlo. Háganlo. No se detengan. Confíen más en ustedes y quienes tengan, con todo el respeto lo digo, quienes no se han escuchado,
Quienes no han escuchado su ritmo de voz, su tono de voz, y tengan una voz así, lineal, preocúpense. A cualquier interlocutor, discúlpenme, duerme. Y el interlocutor va a comenzar a pensar en otras cosas. Ya lo perdieron. Preocúpense por escucharse, preocúpense por grabarse, preocúpense por observarse y van a encontrar cosas interesantes. Hay algo en comunicación no verbal que se llama gestos inclusivos o exclusivos, gestos que pueden ser no recomendables para procesos de entrevista, así como gestos muy recomendables. Por ejemplo, y quienes trabajan conmigo las sesiones de coaching saben a lo que me refiero, lo revisamos en las sesiones. Un ejemplo de un gesto o de una postura inclusiva es esta. Yo tengo los hombros y estoy perfectamente, mi sillón es grande, entonces tengo aquí 2 cojines. ¿Para qué? Para que me ayuden a mantenerme en una postura. Un gesto exclusivo podría ser que yo pudiera estar por acá, o pudiera ser que yo esté por acá, o pudiera ser que yo tenga los hombros así, o pudiera ser que yo muestre los puños, o pudiera ser que yo haga esta expresión, ¿sí? Son todos aquellos gestos que se pueden ver a través de la cámara y que pueden mandar un mensaje que no deseamos dar. Entonces, hay que tener mucho cuidado con este tipo de expresiones. Recuerden, 7% es mis palabras. Es muy poquito. Muy poquito. ¿Ok? Me salté esto, ya lo habíamos mencionado, el contacto virtual. El contacto virtual es observa a la cámara o si de este lado tengo a la persona, voy a estarla observando. Ella ya sabe que la estoy observando. El problema es cuando estoy volteando a otros lados. Pero hay que estar mirando a mi interlocutor. Si no estoy así pegada a la cámara, sí tengo que mirar las expresiones. Quienes trabajan conmigo, se los he dicho, tienes que observar a tu interlocutor. El interlocutor manda mensajes, somos humanos. El entrevistador es un humano que también se comunica de manera no verbal. Cacha esas microexpresiones, cacha estos gestos, cacha lo que te está diciendo, cáchalo. Pero para lograrlo lo tengo que observar. Dentro de la comunicación no verbal hay palabras que nos hacen sentir o nos hacen ver que nos están escuchando. Por ejemplo, el poder hacer así, ¿no? Mover, el decir, sí, claro, totalmente de acuerdo. Ya lo hemos visto en otras webinars y en YouTube ustedes lo pueden ver. Pueden buscar algún webinar que hemos hablado de los temas de comunicación, ¿no? En donde hemos hablado mucho de este rapport que se tiene que generar con nuestro entrevistador y la importancia que tiene este rapport. Entonces, hay que estar observando y hay que estar hablando en este mismo tono. Sí, claro, por supuesto, movemos la cabeza o, lo he mencionado, puedo moverme cuando me hacen una pregunta de esta manera. ¿Qué le estoy diciendo? Te escucho. Y me vuelvo hacia atrás. Cuando tengo una participación, puedo hacerme un poco hacia adelante y regreso. Entonces, hay varios tips que ustedes pueden tener en comunicación no verbal en entrevistas online o en entrevistas presenciales muy, muy buenas que les puede ayudar a dar un mensaje positivo. Entonces, esto es sumamente importante. Recuerden que a través de una pantalla, por supuesto, es mucho más difícil. Por lo tanto, tengo que ser mucho más cuidadosa. Mucho más cuidadoso. De ver lo que me está mandando de mensajes mi interlocutor. La actitud es importante. Chicos, es muy difícil tener una entrevista con alguien con una actitud negativa, con alguien permanentemente enojado. Hay candidatos. O con alguien que vive en la depresión. Yo sé
yo entiendo, puedo ser empática, soy psicóloga de formación y además psicóloga clínica por formación y psicóloga industrial por de formación. Puedo entender el tema de las emociones. Puedo entender el tema de depresión. Puedo entender el tema de la angustia. Lo trabajo con la gente. Sin embargo, quiero que ustedes tengan conciencia del impacto que estas emociones y esta actitud pueda tener en una entrevista. Y yo insisto, no solo en una entrevista virtual, en una entrevista presencial y en todo en la vida. En general, en todo lo que hacemos en la vida, el tema de actitud es crítico. Hoy hablaba con alguien en una sesión de coaching, me dijo algo interesante. Me dijo su familia enferma de COVID y me dijo, estoy convencido que el tema de la actitud tiene mucho que ver. Pues mira, no sé, pero sí creo que la actitud es poderosa, que la mente es brutal. No quiero decir que con la mente, como con las estampitas, se va a curar el COVID. No, no digo eso. Pero sí creo que la actitud para muchas cosas de la vida marca una gran diferencia. Entonces, hay que mantener durante la entrevista una actitud positiva, una actitud de soy lo que tú necesitas. Porque cuando tenemos una actitud negativa es, no me contrates. Al final, lo que estoy diciendo es, no me contrates. Ahí es donde yo digo, ¿real? ¿Estás saliendo a buscar empleo rogándole a Dios no encontrarla? Porque al final eso es lo que le estamos diciendo al empleador. No me contrates, yo no soy tu mejor candidato. Cuando deberíamos de decirle, soy tu mejor candidato, contrátame, ya no busques más. ¿Dónde firmo? Ya me encontraste. Literal, ¿me explico? Entonces, por favor, actitud positiva y sean amables. Hay que cuidar esta postura de la que yo les hablo. Esta postura de defensión, de víctima de la vida, a nadie nos gusta. Y a algunos que me han seguido en otras webinars se han reído, pero es así. Acuérdense que a nadie nos gusta comprar un jitomate aguado. Un jitomate aguado. ¿Ya? ¿Perdón? ¿Perdón, Sol? A nadie nos gusta tener cerca a gente que me transmite cosas negativas. Entonces, tengan mucho cuidado con lo que transmitimos con nuestra postura. De verdad es importantísimo. Hay que sonreír, pero no una sonrisa fingida. ¿Cuál es la sonrisa fingida? Donde solamente se me mueven estos músculos. Una sonrisa real detona muchos movimientos de los músculos faciales. Entre los músculos faciales que se detonan cuando me sonrío son los músculos de los ojos. Cuando yo río de manera genuina o sonrío, se me mueve esta parte. Cuando una persona está fingiendo la sonrisa, solamente el cerebro no lo engañamos, solamente se mueve esta parte de los músculos. Entonces, por favor, literal, yo por ahí alguna vez lo dije, un candidato puede ser como un actor. Tiene que ensayar. Ensayen su sonrisa. Aquellas personas que no suelen hacerlo, con todo el respeto se los digo, sonrían. Ensayen su sonrisa, pero no se vean fingidos, porque eso a nadie nos gusta. Y en una entrevista piensen que la persona está centrada en mí, que me está observando, y siempre se agradece una sonrisa genuina. Entonces, aguas con la manera en cómo me sonrío. No hay que dejar escapar un solo detalle. Recuerden que una de las ventajas que tiene esta entrevista online es que van a ver lo que yo quiero que vean. Si yo no quiero que vean mis manos, voy a acercar la cámara. Si yo no quiero que vean algo de mi casa, voy a cuidar el entorno, ¿ok? Cada uno de ustedes va a decidir qué es lo que quiere ver, qué es lo que quieren que el entrevistador vea de ustedes, pero hay que prepararlos. Hay que cuidar todos estos grandes detalles, ¿ok? En la entrevista online también, por supuesto, hay que destacar, hay que vender nuestra trayectoria profesional
nuestros logros y los proyectos, pero hay que ser muy concretos. En mi experiencia, si una entrevista agota mucho, mentalmente al reclutador le agota mucho porque está pensando, está analizando mientras está escuchando. Y mentalmente es muy agotador. Una entrevista online, en mi experiencia, me agota más. Porque tengo que estar mucho más pendiente de los detalles. Entonces, no queremos perder el tiempo. Tenemos que ser mucho más asertivos en la comunicación. Tenemos que cuidar más los tiempos de la interacción. Ya lo vimos en una sesión anterior de cuál es el tiempo o el ciclo normal de una entrevista. Recuerden, entre más concreto sea, más oportunidad tengo yo de venderme con el entrevistador. Si yo me llevo 40 minutos de la entrevista en 3 preguntas solamente, quien perdió fui yo. Entonces, hay que escoger toda nuestra trayectoria, todos nuestros éxitos, todos los proyectos y todos los logros que hemos tenido de manera muy acertada. ¿Ok? Mi recomendación es que las entrevistas online las graben. Yo sé que ustedes no van a grabar toda la entrevista, no van a poder porque el control lo tiene el entrevistador, pero graben el audio. Graben con su teléfono, con algún equipo que tengan, graben el audio y luego escúchenlo. Escúchenlo y de verdad analicen. ¿Qué dije? ¿Qué me preguntó? ¿Contesté lo que me preguntó? ¿Realmente escuché bien la pregunta? ¿Cómo me comuniqué? No voy a ver mis gestos, claro que no los voy a ver, pero sí voy a poder entender cómo me comuniqué. ¿Qué palabras usé? ¿Cuál fue mi tono de voz? ¿Cuál fue mi ritmo de voz? Si contesté de manera muy apresurada, si en mi tono de voz se sentía mucha ansiedad, muchos nervios, en el tono de voz se siente la tristeza, se siente la alegría, se siente la angustia y se siente la ansiedad en el puro tono de voz. Entonces, pregúntense, ¿qué proyecté? Y cuestiónense, ¿realmente me va a llamar? Yo siempre lo digo, ustedes sí saben cómo les fue en la entrevista. Que no quieran verlo, esa es otra historia. El cierre de la entrevista, así como el inicio de la entrevista, online o presencial, es muy importante. El cierre de la entrevista es, véanlo en términos de, es la cereza en el pastel. Literal. Una entrevista pudiese haber venido siendo muy exitosa y en el cierre se cae. Por muchas razones. Es uno de los momentos más críticos. Y aquí yo les comparto algunos tips. Primero, no corras. ¿Qué significa correr? Cuando el entrevistador les dice, oye, Alberto, muchas gracias por el tiempo que me brindaste. Gracias por haber compartido conmigo. Sí, gracias a usted. Muchas gracias. Sí, hasta luego. Gracias. ¡Pum! Aunque no lo crean, ha habido gente que lo hace. Es así como, ya no me castigue más, así lo interpreto yo. Es algo así como, ya déjeme descansar más, estoy ansioso, estoy nervioso, ya quiero que esto termine. Y ni siquiera me deja despedirme del candidato y a lo mejor le quiero decir cuáles son los siguientes pasos o le quiero preguntar si tiene algunas preguntas. Y la persona ya corrió. La persona tiene prisa por irse. ¿Quién soy yo para detenerla? ¿Te quieres ir? Vete. Ni hablar. Ahí se cayó. Así como yo no les recomiendo correr, no prolonguen la entrevista. ¿A qué me refiero? Cuando el entrevistador les dice, se acabó, se acabó. Quienes están conmigo en el curso, tenemos el caso dentro del curso de una persona que justo le pasó esto la semana pasada. Voy contigo, Nacheli. Dame un segundo. Justo le pasó esto. Cuando se da cuenta que la entrevista había concluido, él intentó vender más de lo que él pensaba o lo que él pensó que no había dicho
y que en ese momento pensó que tenía que decir. Y entonces comienza a decir, sí, claro, sí, gracias, pero fíjese que también no le comenté esto, y fíjese que también, y fíjese que cuando trabajé en tal parte, y fíjese. Entonces, eso es prolongar la entrevista. Cuando nos dicen se acabó, se acabó. Ustedes tuvieron N cantidad de minutos para expresar lo que tenían que expresar. No lo van a hacer en 5 minutos más que les dé. Es una falta de respeto al final. Y tú no sabes si yo tengo otra entrevista después. No puedo disponer de ese tiempo. El tiempo no lo marco yo, lo marca el entrevistador. Nayeli, te escucho. Leti, ¿qué tan recomendable es ser el último en colgar, digamos, ya que nos dimos cuenta que ya acabó, que no estamos prolongando? ¿Hay alguna relevancia en que colguemos primero o tenemos que esperarnos hasta que el reclutador finalice? No. Si yo ya me despedí de ti, si yo te dije gracias, estoy en comunicación contigo, bla, 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 todo este diálogo motivacional que a veces tienen los reclutadores, que a veces tenemos los reclutadores, y tú ya no tienes ninguna duda, ningún comentario, te puedes desconectar. Ya nos despedimos. No pasa nada. ¿Sí? Por lo menos a mí no me genera ningún estrés que te desconectes antes. Sí me genera algo el que yo vea que te desconectaste o que no me dejaste terminar, que corriste de la entrevista. Eso sí me llama la atención. O el que quieras prolongarlo, ¿no? El que no te pare. Eso sí. Dime, Eduardo. Sí, gracias, Leti. ¿Qué recomendarías cuando la entrevista es en inglés y son 2 o 3 personas en la llamada? ¿Te enfocas la vista en alguno de ellos? ¿Cómo manejar esa parte? ¿En la llamada o en la red, en online? Online, online. Okay, porque en la llamada pues no los ves, ¿no? Sí. Lo que yo recomiendo, generalmente se ven las 3 caras, ¿no? Las 4 caras, contando la tuya. Correcto. Yo recomendaría que no te fijes solamente en una persona, que puedas jugar. A ver, tú tienes que observar todo, Eduardo. De verdad. Tienen que ser cachagestos, cachapalabras. A eso tienen que llegar para saber si van bien o se regresan. De repente, cuando hay una entrevista de panel, siempre hay uno que es más crítico. Hay roles que los entrevistadores juegan. A mí me ha tocado jugar el rol de la mala. Ya después, al final, si voy con el candidato y le digo, oye, sobre todo en los assessments o los business case, me ha tocado jugar el rol de la mala. La que cuestiona, la que te dice no estoy de acuerdo, pero ¿de dónde salió este número? ¿Pero por qué salió esto? Pero a ver qué vas a hacer con esta persona, pero no te entiendo. A ver, ya me confundiste, no entendí. Al final sí suelo decir, oye, es el rol que me tocó, muchas gracias, muy bien jugado, muy bien, gracias. Entonces ya la gente dice, ay, Leti, ya te estaba odiando. No, tranquilo, tranquilo. Es el rol. Tenemos que entender que ellos también están jugando un rol, ¿ok? Yo te recomiendo que observes a los 3 y no te centres solo en uno. Céntrate, si el de en medio me hace una pregunta, céntrate probablemente al iniciar tu respuesta a esta persona que te está preguntando, pero no pierdas a los otros 2. ¿Sí me explico? Trata de observar y de moverte hacia los otros 2 que no se sientan ignorados. ¿Sí me expliqué? Okay. Es un reto, Eduardo, es un reto. Pero lo mismo ocurre en las entrevistas de panel presenciales, ¿eh? Yo he visto gente que se centra solamente en una persona. Ojo, yo he visto candidatos y me encanta, gracias por mencionarlo, Eduardo. He visto candidatos que las entrevistas presenciales enfocan toda su atención en el que va a ser su jefe. Error. Todos son importantes, porque todos te van a evaluar. ¿Me expliqué? ¿Sí? Sí. Oh, venga. El cierre de la entrevista. Acuérdense, tenemos que diferenciarnos. Para ser hay que parecer. Entonces, siempre y en todo momento tenemos que dar una imagen sumamente profesional. ¿Ok? La entrevista de trabajo presencial o virtual
Al final es una conversación. Atrévanse a hacer preguntas, pero por favor, no quemen los cartuchos de las preguntas. Tampoco saquen un pliego petitorio de 15 preguntas. Seleccionen las preguntas por lo que más quieran. No pregunten por horario, no pregunten por beneficios. Hay un momento que es el primer contacto, es ahí donde esa información tiene que fluir. No pregunten por cosas que no los hacen ver profesionales ni estratégicos, sobre todo si son gerentes y directores. Come on. Tienen que hacer preguntas estratégicas. Tienen que mostrar mucha profesionalización en todo su proceso. De nada sirve que me pregunten, ¿y el horario? ¿Y los beneficios? ¿Y el sueldo? ¿Y si salen a tiempo? ¿Y cómo me viste? ¿Ustedes creen que yo voy a contestar? ¿Y cómo me vio usted en la entrevista? Claro que no. Es la peor pregunta. ¿Me puede dar algún feedback? No. Creo que no. ¿Por qué? ¿En eso quieres gastar tus monedas de oro? Tienes 2 monedas de oro. ¿En eso quieres gastar una? Fine for you. Piensen estratégicamente. ¿Qué les puede? Al final, recuérdenlo, se siguen vendiendo y esta venta sigue siendo estratégica. Hagan preguntas estratégicas, hagan preguntas de impacto, hagan preguntas que tienen que ver con el negocio, con el equipo. Hagan ese tipo de preguntas. Atrévanse a hacerlas, pero hay que prepararlas bien. Hay que mostrar, mande usted. Oye, al final está bien preguntar si tiene alguna duda, si hay algo que le inquietó de lo que le dije. Tiene una duda. ¿Hay algo que le haya inquietado de lo que le dije? No sé si yo recomendaría este comentario. ¿Hay algo que te haya inquietado? No, bueno, o hay alguna duda, algo que no haya quedado claro, algo que pueda... Diferente. Es diferente, Lucio. Las palabras tienen poder. Mucho poder. Fíjate lo que yo pensé. Ay, es que yo, bueno. ¿Hay algo que te haya inquietado? Yo me preguntaría, ¿hay algo que me tenga que inquietar? Y ya lo metí en la cabeza, ¿no? Claro, claro. ¿Sí me explico? Oye, Leti, y yo pensé cuando dijo que si tenía alguna duda, como que me estás dando permiso para preguntarte si yo soy la que te está entrevistando, ¿no? O sea, si tuviera yo una duda, ya te la habría preguntado. Ya te lo hubiera hecho. Ya te lo hubiera hecho. Cuando me despido, oye, no, al contrario, Leti, muchas gracias por el tiempo que me brindaste. Cualquier cosa estoy a tus órdenes. That's it. Las palabras son poderosas, de verdad. No inyecten dudas. No inyecten palabras. No se quieran ver demasiado tan proactivos que me hagan pensar otras cosas. ¿Sí me expliqué, Lucio? Hay que cuidar las palabras. Perdón, ¿sí? No sé si Eduardo levantó la mano y luego voy con Silvia. No, pero para prepararse para las entrevistas en inglés, Leti, ¿qué recomiendas? Practica tu inglés. Igual que una entrevista en español. Lo único que cambia es que es en inglés. No debería ser diferente. ¿O sí? Practiques tu inglés. Haz preguntas y respuestas en inglés. Quienes trabajan conmigo lo saben, tenemos una guía de preguntas y vamos revisando las preguntas y les digo, contéstalas, pero contéstalas en inglés y garantiza que lo puedes explicar muy bien, para que no le estés mediando entre el inglés y el español. Pero lo que te recomiendo es preparar la entrevista igual, solo que ensaya bien tu inglés. Escúchate. Ok, gracias. ¿Vale? Ok. Silvia, ¿alguna pregunta? Hola, sí, perdón. Era del tema que estabas comentando anteriormente acerca de las preguntas, que
que uno debe de hacer. Nada más si nos pudieras como regalar 2 o una sugerencia de estas preguntas que debemos hacer al candidato, perdón, al entrevistador. Depende de tu puesto, depende de tu nivel Ok, de jerárquico. Vamos, si eres director, ok, lo peor que puedes preguntar es por el horario. claro, Una pregunta pudiese ser, ¿cuáles son los retos que enfrenta el área? ¿Qué se espera de esta posición? Una pregunta que a mí me gusta mucho es, ¿cómo te sientes tú en esta organización? La reacción del reclutador es reveladora. Reveladora. Si yo estoy feliz, no solo te lo voy a decir, te lo voy a expresar. ¿Me explico? claro, por Es muy supuesto. buena. ¿Por qué? ¿Cuánto tiempo llevas tú? Llevas 5 años. Ok. ¿Y cómo te has sentido en estos 5 años? Ok, Muy buena pregunta. perfecto. Se Ok, vale pues hacerla. muchas gracias, Leti. Se vale hacerla. Sobre todo si lo que quieres Perfecto, indagar es un tema de cultura. correcto. Ok, perfecto, sí, me ¿Vale? encantó. Muchas gracias. Pero estas preguntas Gracias. de cuáles son los retos que enfrenta el negocio, cuáles son los retos que enfrenta el área, qué se espera de la posición. Hay preguntas sumamente interesantes. Déjenme leer, por favor, algunas preguntas. ¿Se Muchas puede gracias. pedir, no de nada, se puede pedir feedback después de la entrevista y es decir, una semana después? Dame oportunidad, ahorita vamos a hablar del tema, ¿sí? Y con gusto te contesto esa pregunta. Nayeli. Sí, y por ejemplo, en el caso de que uno haya revisado pues, la historia de la empresa, sus valores, su misión, ¿y qué tan válido es hacer preguntas sobre esos valores? A ver, O sea, Nayeli, un perdón, ejemplo. espérame, me estás diciendo, en caso de que no hayas revisado, eso fue No, tu... no. Yo te voy a poner un ejemplo. Para una entrevista ya con el jefe directo, yo incluso con RH, pero con el jefe directo lo que hice fue, bueno, revisar la historia de la empresa, su misión, sus valores, justo para ver qué preguntas podría hacerle a la empresa. Entonces, en uno de sus valores o dentro de la política de la empresa hacia el empleado, manejaban el crecimiento personal hacia arriba o laterales o más que nada permitiendo estos cambios entre áreas. Yo se lo pregunté a la que sería mi jefe directa y pues obviamente ratificó lo que yo había leído y me puso un ejemplo. Pero ¿qué tan conveniente es hacer este tipo de preguntas? Que yo veo en sus valores y quiero constatar con ellos. Es muy válido. Muy válido. Sobre todo si ya te lo están diciendo desde sus valores. Y además, perdón, es real, a ti te interesa crecer. ¿Tienes derecho a preguntar? Sí. ¿Es una pregunta que te proyecta? Sí. Esa es una muy buena pregunta. ¿Ok? Chicos, sí, yo les gracias. dije, no, al contrario, yo les dije, perdón, Silvia y Eduardo, fue de la pregunta anterior, ¿verdad? Supongo, la manita. Ok, yo les dije hace rato que hace rato que estaba haciendo como la revisión, quise meter un séptimo punto, que es, y respondiendo a una pregunta que me hicieron en el chat, ¿cómo puedo dar seguimiento a esta entrevista virtual presencial o cualquiera de estas? La recomendación que yo les hago es no acosen, literal, no acosen. Yo puedo entender que como candidatos y con todos estos temores, con toda esta situación, con todas estas necesidades que yo puedo entender que son genuinas, puedo entender que el candidato esté ansioso, pero no van a recibir una respuesta diferente si ustedes toman la iniciativa de buscar de manera persistente, consistente al reclutador o a la persona que los haya entrevistado. Una de las recomendaciones que se les hace es, sí pueden mandar un mensaje de agradecimiento. ¿Es un buen detalle? Sí. ¿Puedo hacerlo? Sí, sí.
Oye, Leti, gracias por la atención, gracias por el tiempo que me brindaste. Fue una charla muy rica que me dejó claro el puesto, aprecio y estoy a tus órdenes. That's it. Acuérdense lo que yo les he dicho. El reclutador de verdad tiene mucho trabajo. No es la única vacante y no son el único candidato que tiene que ver. Hay que ser muy concreto, ¿ok? Hay que pensar que después de esa entrevista el reclutador ya los evaluó. Ya tiene claro cuál es la evaluación que les va a dar en sus competencias, en el perfil, lo que tenga que evaluar. ¿Ok? Él ya sabe si ustedes continúan o no. Pero por lo que más quieran, no hagan que el reclutador los alucine. ¿Cómo puede lograr un candidato que un reclutador de verdad ya lo veo en la sopa, ya lo aluciné? A través de muchos mensajes, a través de esta intensidad que de repente tenemos como candidatos que no nos damos cuenta y que no medimos, pero comenzamos a llamar, comenzamos a mandar mensajes, comenzamos a llamar, a mandar emails, comenzamos a mandarle WhatsApp, comenzamos a tratar de que me dé una respuesta. Señores, el silencio también habla. El silencio responde. Ya les respondió. No tenemos ninguna necesidad de quemarnos, porque a lo mejor no cubrí esta posición, pero me puede llamar para alguna otra. Hay que cuidar la imagen hasta en estos pequeños, grandes detalles. Por lo que más quieras, no reclamen. ¿Qué es reclamar? Leti, tiene 8 días que me hiciste la entrevista y no he tenido respuesta de tu parte. Sí. Pues porque no tengo respuesta. Sigo haciendo entrevistas. Yo te mencioné que iba a seguir haciendo entrevistas. Los tiempos en reclutamiento no los controlo yo. Eso es una realidad. Pero no me reclames, no me regañes. Hello. Y no nos damos cuenta, créanmelo. Cuando yo les digo que un candidato, su nivel de estrés, lo lleva a hacer cosas que ustedes de verdad no se imaginan. No exijan, no le exijan un feedback, no le exijan una respuesta, porque a veces no la tienen. Y si la tengo, probablemente no te la puedo dar en este momento. No me exijas. Si así me exiges cuando eres candidato, ¿cómo serás cuando estés dentro? Esa es la pregunta que yo me hago. Peor todavía, no insulten. Hay candidatos que al ver que no reciben respuesta o al sentirse descartados, se enojan. Pueden mandar un email, pueden mandar un mensaje, pueden mandar... No tienen idea. No tienen idea. Pueden mandar amenazas, pueden mandar palabras. Se cerró las puertas. Y por supuesto, si lo puedo abrir y decir, este candidato hizo esto con mi gremio, lo voy a hacer. Por supuesto que lo voy a hacer, porque eso habla de un bajo control emocional y ocurre, chicos. Si lo estoy mencionando es porque lo he vivido. Y otro tip, no escalen. ¿Qué significa escalar? La de recursos humanos no me dio respuesta, aun cuando la última entrevista con el director me dijo, la de recursos humanos te va a contactar. ¿Qué hago yo? Me lo brinco. Me la brinco y me brinco todo y me voy con el director. ¿Qué es lo que seguramente va a hacer el director? Regresarte a recursos humanos. Pero la de recursos humanos, Lulu, por favor, ¿me ayudas con tu micrófono? La de recursos humanos ya se dio cuenta que la escalaste, que lo escalaste. Entonces, no escalen si no reciben una respuesta. El silencio comunica. Y si ya pasó un mes y no me han llamado, ya te lo dijeron. Acuérdense de una cosa, y yo se los he dicho, si ustedes son el candidato que Recursos Humanos quiere, ustedes no lo necesitan buscar. Él los va a buscar a ustedes, porque a ustedes le interesan. Y por último, acuérdense y traten de evitar el síndrome del Quijote. Algunos ya me han escuchado hablar de este síndrome cuando el candidato ve a estos molinos como el gran enemigo a vencer.
Entonces, duro contra el reclutador o duro contra el que me entrevistó, porque son los malos de la historia, son los que me quitaron la oportunidad de avanzar en este proceso. No es así. No caigan en este síndrome y no respondan, que no salgan sus demonios, que no salga su lado oscuro. Quienes vieron la webinar de los descarriladores en una entrevista sabrán a lo que me refiero. Que no salgan estos descarriladores o estos gremlins o este lado oscuro ante una falta de respuesta o ante una falta de confirmación de que ustedes fueron el candidato. No lo hagan, porque se están cerrando una puerta y el mundo es muy chiquito. No saben en qué momento se pueden volver a encontrar a esas personas. ¿Ok? Alguien por ahí por mensaje me preguntó si puedo pedir feedback después de la entrevista. Mira, tú lo puedes pedir. Yo lo he dicho en otras webinars, yo no doy feedback. Nunca. ¿Por qué no doy feedback? No porque sea una mala persona. No doy feedback porque lo que diga se me puede voltear. Y porque lo que yo te diga te puede jugar en contra o a favor en otras entrevistas. Si yo te digo que para mí te faltó comunicación, te estoy evaluando sobre lo que yo observé, pero en otra entrevista te puede ir muy bien con tu modelo de comunicación. Y yo ya te genero una falsa creencia. Y además, de verdad, no me lo tomen a broma, hay gente que se molesta. Y ha habido reclutadores demandados por ese feedback. Yo no doy feedback. ¿Lo puedes preguntar? Sí. Muy probablemente muchos te van a decir, mira, estoy viendo gente, en este momento me sería muy difícil, no te puedo dar en este momento una respuesta. Y no es que seamos malos los reclutadores, no estoy defendiendo al gremio, pero es real. Lo que diga se puede ser usado en mi contra. No lo voy a hacer. ¿Vale? ¿Dudas, preguntas? ¿Ninguna? ¿No? Ok. No. Chicos, pues antes de despedirme, quiero agradecerles mucho. Por favor, ayúdenme a compartir las webinars de los martes y los jueves. Recuerden que es la misma clave, la misma no cambia. Todo el año nos vamos a seguir con la misma clave para que ustedes puedan entrar martes y jueves, 6 de la tarde. Tenemos una pequeña reunión, ¿no? Que la preparo con mucho gusto. Los invito, quienes están en temas de empleabilidad y quienes quieran iniciar un proceso de entrenamiento o sesiones individuales de coaching, los invito a conocer nuestros modelos de coaching que tenemos. Son sesiones individuales. Tenemos ahorita un grupo que el día de mañana concluimos y vamos a arrancar el curso grupal el día 22 de febrero y vamos a tener próximamente el programa virtual. Quienes perdón. estoy a sus órdenes. Perdón. Yo una dudita chiquita. Dime. ¿Qué tan oportuno es nosotros como reclutadores mandar una notificación de no aceptación de un candidato? En algunos puestos sí, generalmente no hay tiempo, es mala educación. Yo suelo hacerlo con los finalistas. Ok, con los 3 últimos. Es muy perfecto. Bueno. Sí, qué buena idea. Ese es muy buen Muy buena idea. Ese es sí, muy buen muy bien. ¿Vale? Mil gracias. Sí. Al contrario. Chicos, les recuerdo cuáles son las webinars que tenemos para el resto del mes. Vamos a hablar el jueves de la actitud, precisamente. Vamos a hablar del bienestar emocional en la búsqueda de empleo. Vamos a volver a tocar, porque algunas personas me lo han pedido, el tema de comunicación no verbal en la entrevista de laboral la próxima semana. 10 maneras de estropear una entrevista y vamos a tener por ahí un invitado el último jueves del mes. De verdad, aprecio que me hayan acompañado. Muchísimas gracias. Ayúdenme a compartir. Recuerden que, miren, César ya les puso por ahí en el mensaje el post de hoy, mi dirección de LinkedIn. Por favor, algún comentario para que cada día podamos ser más. Se los voy a agradecer. Esto no cuesta y creo que por lo menos es mi objetivo, dejarles un conocimiento que los enriquezca
en todas las webinars que los ayude a encontrar el empleo que ustedes necesitan, pero que además merecen. Sigan trabajando, sigan aprendiendo. Yo los espero el próximo jueves. Les recuerdo de nuestra página, quien quiera subir su currículum en ella y mis datos de contacto si alguien tiene alguna duda o le interesa alguno de los programas que trabajamos. Ayúdenme a compartir, por favor, cuando vean que publicamos estas webinars o nuestros productos. Mucho voy a agradecer que lo compartan. Recuerden que esto es como el teatro. Si la función les gustó, compartan y recomienden. Y si no les gustó, no digan nada. Lo aprecio más. Espero de verdad les haya gustado. Les deseo buenas noches. Que cenen rico. Cuiden a sus familias, por favor. Bonita noche a todos. Buenas noches, Leti. Muchas gracias. Bye, bye. Bye. Gracias, Leti. Gracias, Leti. Buenas noches. Gracias. Bye. Muchas gracias, Leti. Bye, bye. Gracias, Leti. Bye.